Este documental lleva ya una producción de un año donde fueron 45 días de campo en las lomas de Nirgua, en varias partes del estado de Yaracuy, en el municipio de Yumare también estuvimos, pero también luego de la captación de video nos concentramos a lo que fue la investigación, algunos elementos investigativos con los compañeros del Centro Nacional de Historia, el Archivo Histórico de la Nación. Estuvimos trabajando en función de buscar todo lo que no dice la historiografía oficial sobre el levantamiento del rey Miguel de Uría, un año aproximadamente. Al rey Miguel le llegamos primero por el tema espiritual. La historiografía oficial no ha reseñado o no se encargó de investigar, bueno, sabemos por qué, pero no existe o es poco lo que se escribió oficialmente por parte de los grandes historiadores de este país de lo que fue algo que no podía pasar desapercibido, que fue el primer levantamiento y el primer grito de resistencia contra la corona española, y que se da en 1552. Es interesante cómo se ocultó durante todo el tiempo, y el que mantuvo vivo todo lo que fue el pensamiento y la vigencia de Miguel fue el espiritismo. De hecho, estuvimos buscando, la primera fuente fue esa. Después empezamos a buscar historiografía oficial, que no conseguíamos nada, pero después buscamos la oralidad. Y en el pueblo de Nirgua, la presencia de Miguel está muy presente. De hecho, allá se mantiene muy presente en las escuelas, en nuestras escuelas bolivarianas, allá está muy presente el estudio de lo que la oralidad nos cuenta del rey Miguel de Uría. Nosotros partimos también buscando algunos elementos en el Archivo Histórico de la Nación, donde en 1552 hay un documento que habla sobre el alzamiento de un bandido. Ellos a nuestra gente la llamaba bandido, donde habla del alzamiento de un bandido en las minas de Uría, y su nombre es Miguel. Una de las cosas interesantes de este alzamiento, que la historia ha dejado como atrás, es que podemos hablar que es el primer levantamiento del continente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en Curazao, en las islas, en las Antillas Menores y las Antillas Mayores, habían habido vestigios de resistencia por parte de nuestros ancestros afro, Miguel fue el primero que funda un estado, porque él se escapa, él se levanta, se va a las lomas de Nirgua y se nombra rey. A su esposa la nombra reina, a su chamán o a su brujo lo nombra obispo, y une por primera vez, es una primera vez que se unen indios Irajara con afro o negros que estaban siendo esclavizados y que se rebelaron en contra de la corona española. Es decir, existió un estado. ¿Por qué? Porque estaba lo que tenemos concebido como estado, que es el poder, la iglesia, el ejército, estaba representando Miguel allí. Es decir, fue un alzamiento y después era un estado contra otro estado. Un estado opresor, que era el estado, la corona, contra un estado que estaba insurgiendo entre la resistencia, entre los indios Irajara y los esclavizados que se estaban libertando, que se estaban escapando, estaban en resistencia. Eso la historiografía no nos las cuenta, pero eso es el primer antecedente histórico de una primera rebelión, y eso no podemos dejarlo. Y una de las cosas que nos llevó a documentar esto es que no podíamos dejar pasar por alto este levantamiento tan importante, porque los españoles, la corona española llega aquí en 1498. 40 años después aproximadamente, en 1551, están secuestrando a Miguel de África, trayéndolo por acá, y en 1552 él se levanta ya en las minas de Uría y conforma ese ejército, conforma ese estado. Pero nuestros historiadores fue poco lo que escribieron sobre él. De hecho, todo lo que fue la materia de investigación para dar con el rey Miguel de Uría parte de una oralidad muy clara que tiene el pueblo de Yaracuy muy presente, pero también vestigios de levantamientos de insurrección que se informaban de lo que era Nueva Segovia, que lo que es ahorita Barquisimeto, que era Barquisimeto y Yaracuy, que
el bandido Miguel, como le decían ellos, estaba merodeando con un grupo de negros y indios. Entonces, ese vestigio nos da la firmeza que Miguel existió, y su esposa Guiomar, que lo acompañó durante todo su proceso de resistencia. Miguel venció. ¿Por qué? Porque en la actualidad, 470 y tantos años después, la gente habla de Miguel en Yaracuy. Cuando nosotros llegamos, con lo poco que teníamos de investigación, llegamos a Yaracuy, llegamos a Nirgua, la sorpresa fue de todo, como en toda su plenitud el pueblo mantiene vivas las raíces de la resistencia afro en Yaracuy. Después Miguel sabemos que viene Andresote, José Leonardo Chirino, vienen otros compañeros afro en Barlovento, pero el espíritu de Miguel se mantiene, el espíritu de resistencia se mantiene aún vivo, y eso nos sorprendió muchísimo. De hecho, llegando a Yaracuy, había un acto, una obra de teatro sobre el rey Miguel, y eso era en Yaracuy, eso era en San Felipe. Después nos fuimos a Nirgua, donde fue el epicentro, fuimos a las minas de Buría, fuimos al fuerte San Vicente, donde está el único fuerte a 1700 metros sobre el nivel del mar, y donde no hay playa a la vista. Es decir, fue tanto el impacto que tuvo la corona española, fue tanto el golpe que Miguel le dio a la corona española, que se vieron obligados a crear un fuerte en tierra firme a 1700 metros sobre el nivel del mar para proteger el oro que nos iban robando desde las minas de Buría y iba hacia lo que se conocía como Nueva Valencia. Entonces, el impacto y la resistencia afro se mantiene. También, como la oralidad muy adulta, pero desde muy niños se empieza a hablar de Miguel. Nosotros fuimos a preescolares donde había niños representando a Miguel, y niñas representando a Guiomar, y niños más pequeños representando a Miguelito, que era el hijo de Miguel. Y eso nos sorprendió en tal manera porque todavía existe la vigencia de la oralidad histórica, lo que ha pasado en generación, y el impacto que causó o que causa la resistencia afro en Yaracuy, y lo que se reflejó después en todo lo que se conoció como Venezuela, lo que se reconoció como Venezuela. Recuerda que ellos llegan, la invasión comienza por el occidente, lo que es Falcón, y lo que ellos llamaron, imagínense el nombre que le dieron, Puerto Flechado en coro, porque los recibieron a punta de flecha. Luego, los indios Irajara, en resistencia, indios caribes, empezaron a resistir todo lo que era la costa de Coro, pero fueron desplazándose hacia el centro del país. Luego se acentuaron en lo que se conoce ahorita como Yaracuy, se reconoce ahorita como Lara, Falcón, toda esa L. Pero también, cuando los españoles iban bajando, también venían con esclavizados. En este caso, que algunos se escapaban y formaban pequeños elementos de resistencia. Cuando Miguel se alza, podemos ver que ya esa L, que es Falcón, Yaracuy, Falcón, Lara, Yaracuy, Valencia, que es como ellos van entrando hacia su dominio en Venezuela, también empiezan a conformarse cumbes de resistencia. Y el cumbe, el cumbe que creó Miguel, se llamaba libre, en lenguaje irajara era libre como la liebre. Y ahí vivían en sana convivencia indígenas irajara y nuestros negros africanos que se estaban rebelando contra la corona española. Yo creo que no es casual, esa L que va después Caracas, Oriente, vemos cómo va dejando cumbes, y vemos cómo se van formando cumbes, y vemos cómo en esos espacios también, donde hay una fuerte resistencia caribe, indígena, pero una resistencia también afro muy, muy particular, también hay tanto avances como tecnológicos por parte de nuestro pueblo, pero también en el pensamiento y en resistencia. Yo creo que no es casual que el Maizal esté tan cerca de lo que era el cumbe
de Miguel, o lo que era, o lo que es ese eje Lara-Yaracuy, que era un eje de mucha resistencia. De hecho, la historia nos dice que después viene Andresot. Cuando Andresot empieza a conformar y empieza a darle esos golpes a la compañera guipuzcoana y empieza a crear otra forma de comercio y empiezan a perseguirlo, la corona española, era ese mismo eje. Era ese mismo eje donde andaba Miguel. Pues entonces, no es casual. No es casual ese cúmulo de resistencia ideológica y física. Resistencia con armas, pero resistencia también ideológica, porque hay una carga de resistencia muy fuerte y eso perdura hasta ahorita. Para muestra estas comunas que están allí, pero también en algún momento deberíamos estudiar esa L que da hasta Oriente y cuáles eran los cumbes que estaban alrededor. Y como te digo, este cumbe que estaba en Nirgua, entre indios Girajara y nuestros compañeros afro, crearon esa mezcla. Y es interesante que en algún momento podamos abordarlo desde lo semiótico, desde lo antropológico, desde lo arqueológico, todo eso, porque eso tiene una carga de resistencia. Dentro de las cosas que pudimos conseguir en las investigaciones, decían que Miguel bajaba a las minas de noche y hablaba con los esclavizados y le iba explicando un poco de qué iba el cumbe libre como la liebre, pues de qué iba, cómo era su forma de gobierno, ¿para qué? Para que ellos recapacitaran y se alzaran en contra de la corona española. Recuérdate también que en este secuestro masivo que se dio al continente africano, no eran seres no pensantes como ellos decían, o como la historia europea, eurocentrista nos dice, pues. Estamos diciendo que ellos, cuando se arranca el secuestro masivo, empiezan a traerse padres de familia, se empiezan a traer personas que en su comunidad tenían algún tipo de rango. Personas, ellos hablaban y es un poco también como semióticamente se nos ataca, ellos hablaban, había una comunidad mandinga, que era una comunidad que estaba bien formada, que tenía avances médicos, y aquí en Venezuela el mandinga es el malo. También como se ataca, pues es decir, ese es un negro mandinga, era un negro que no se doblegaba, y a los negros mandinga la condenan a la muerte. ¿Por qué? Porque sabían que no lo iban a doblegar. Yo creo, y parte de esta investigación, que eso lo que hicimos con Miguel fue tomar de los médanos de cobre una cucharada de arena, es parte de todo lo que nos envuelve como pobladores afro, como parte de esa resistencia afro que está muy vigente hoy en día. Creo que es importante ver también los avances que hemos tenido con el tema del respeto y con el tema también de la legislación, pero también es importante saber y conocer de dónde vienen nuestros ancestros, cuáles han sido, cuáles fueron sus luchas, su resistencia, pero también conocer el contexto que abarcaba en ese momento el espacio donde estos procesos de resistencia se estaban dando. Ahí una de las cosas que también nos sorprendió muchísimo allá en Nirgua, primero es cómo ellos iban, cómo se conformaban en las montañas. Las lomas de Nirgua te da una visión plana, por un lado, de lo que era Nueva Segovia, Barquisimeto, pero también lo que es Nirgua, lo que es Yaracuy completamente. Es decir, estratégicamente estaban en posición de poder defenderse en cualquier arremetida. Bueno, después en 1553, Diego de Lozada, en ese avance, en esa L que veníamos hablando, captura y asesina al rey Miguel. Pero después vimos los estragos que hace Diego de Lozada en Caracas, pues, contra la resistencia de los indios caribe de los Tec. Por eso es que es importante, nada escapa y nada es casual en estos procesos. Por eso es que siempre hay que hilar bien la historia, hay que documentarnos bien, ver momentos de resistencia y ver cómo se va uniendo estos procesos históricos.
Y es un proceso, así como lo decía Chucho, que no se da solamente en Rusia del 17, sino que es un proceso que 300 años antes ya había un proceso aquí donde había un conflicto, era un choque de clase, el oprimido contra el que lo oprime. Y eso es una muestra clara de lo que se dio en los valles de Nirgua y en los valles de Yaracuy hace 470 años. Nuestros caribes eran unos excelentes navegantes, es decir, que ellos tenían un comercio con nuestras islas, un sistema de distribución de trueque de alimentos con nuestras islas, con nuestras Antillas. Luego de la invasión, los españoles, los holandeses, que jugaron un papel importante con lo que fue todo el tema del secuestro y la trata. Eso es trata de personas, lo que se dio aquí también y secuestro. Como en las Antillas ellos conformaron también su cabeza de playa, por decirlo así, para la invasión. De hecho, ellos se iban posicionando en las Antillas y todo lo que ellos iban comerciando entraba a las Antillas primero y después así. Pasó también con el secuestro de miles y miles de esclavizados afro. Pasó con Miguel. Hay un debate de dónde es Miguel, si es del Congo, si es del centro de África. Ahí hay un debate bastante interesante. Pero de donde haya sido, él llega a las Antillas primero. Ahí es vendido y desde allí lo mandan a las minas de Buría. Ya desde las Antillas, desde las islas, se le da su trabajo, que es lo que iba a hacer. En este caso, en la minería. Luego entra, pero también los focos de resistencia se empiezan a dar en las Antillas. Porque vemos lo que pasó también en Haití, vemos en Curazao también los procesos de emancipación y procesos libertarios que se empiezan a dar, pero también cómo esa información va llegando a las costas venezolanas. Nosotros no tenemos duda de que lo que se dio aquí en 1552 y 1553, con lo que representó Miguel, eso llegó a las Antillas. Y esa chispa también creó otros movimientos libertarios en las Antillas. Pero también, ya para 1700, con José Leonardo Chirino, llega también toda esa información. Recuerda que en el comercio también venía información y la forma de comunicarse también venían en el comercio. Y a nuestros esclavizados les llegaba información de lo que estaba ocurriendo en Haití, lo que estaba ocurriendo también en Curazao, los procesos de resistencia que estaban ocurriendo allá. Y eso también generaba que se encendiera esa chispa. Y vimos lo que representó José Leonardo Chirinos ya 300 años después, 200 años después de Miguel. Vemos cómo ese espíritu en la Sierra de Falcón se mantenía intacto. Pero la información llegaba desde Curazao. Hace poco tuvimos una reunión con unos compañeros de Curazao y ellos tienen un registro de los barcos que llegaban, los nombres de los capitanes, qué cantidad de esclavizados traían, a dónde los repartían, pero también cómo era el proceso de comunicación con elementos de la resistencia nuestra aquí y elementos de la resistencia en Curazao. Pero también pasaba con Aruba, Trinidad y Tobago, y nosotros tenemos también un arraigo profundo en nuestro ADN de las Antillas, porque también somos mezcla afro, pero también esa mezcla que se da en las Antillas entre nuestros indios que eran autóctonos de las Antillas, pero también de esos esclavizados que llegaban a las Antillas. Entonces se creó un sistema de comercio para ellos completo, pero también un sistema de información de los procesos libertarios que estaba existiendo. En la actualidad ese proceso hay que reivindicarlo y lamentablemente las Antillas, muchas de las Antillas todavía están bajo el yugo de la corona, pero hay un pueblo que resiste también allí. Y bueno, y el comandante Chávez nos hablaba de la OPEC, nos hablaba de Petrocaribe, era con esa visión de rescatar esa forma, no del comercio, sino de cómo existiese ese pensamiento de resistencia. Como te digo, desde 1552 hasta 1780, 1790, se creó ese germen de cómo la información iba pasando
desde todas nuestras costas a las Antillas y de cómo llegaba la información de Europa a las Antillas, pero también llegaba acá. Yo creo que el pensamiento bolivariano es profundamente caribeño también, porque cuando estaba un joven Bolívar en la Sociedad Patriota, que decían que faltaba tiempo, que no estábamos, él dijo, pero es que 400 años de calma no bastan. Él no se estaba refiriendo a 400 años de calma de Europa. Él está hablando de los 400 años de calma que existía ya aquí en el continente americano. Es decir, leyendo eso de un joven Bolívar de 17 años, que él decía que 400 años de basta no bastan, 400 años de calma no bastan, cuando lo hace replicándolo, pues, a alguien que decía que el proceso que se estaba reivindicando aquí en las calles de Caracas para 1810, que todavía era muy prematuro, y él alentaba que no, que 400 años, tenemos 400 años esperando esto. Él no hablaba y no se refería a lo que está pasando en Europa. Por eso es que partiendo de ahí, yo creo que el pensamiento bolivariano es profundamente caribeño y profundamente en resistencia. Él también hablaba, y con eso nosotros abrimos el documental, que él decía que aunque se ha contado mucho de la historia de nuestra América, muchas cosas están en tinieblas. Es decir, Bolívar es un estudioso profundo de los movimientos que ocurrieron aquí en nuestro Caribe. Yo creo que cuando él va a Europa y ve la coronación de Napoleón, hace el otro clic, que él dice, no, por aquí no es la cosa. La cosa es como lo hacemos, o como se ha intentado hacer y no se ha podido concretar en América. Por eso es que hay historiadores que nos quieren vender un Bolívar profundamente eurocentrista. Y yo creo que Bolívar era un amante profundo de nuestra América y estudioso. Él estudió mucho a los incas, estudió mucho a los mayas, pero también estudió mucho a los caribes, ¿entiendes? Y estudió también las formas como se desplazaban. Yo creo, para hablar sobre el tema de Bolívar y el tema de la Revolución Francesa, pero también el Caribe dio otra visión para el africano en sí. De hecho, en la Filben del año pasado, nosotros tuvimos el honor de sentarnos con muchos compañeros africanos y les hablábamos de todos estos compañeros africanos que vinieron para acá y resistieron toda la resistencia afro, y ellos se sorprendían y a veces ni entendían cómo se dio, cómo se gestó esto. Yo creo que la experiencia del Caribe y esa mezcolanza maravillosa entre nuestros indios y nuestros hermanos afro aportó a la humanidad completamente un espíritu de resistencia y de no rendirse jamás contra los adversarios y menos contra los imperios. Yo creo que ese es un legado claro y fijo de las cosas y los elementos que nos han llevado hasta ahorita. Y en la actualidad vemos cómo el África está resurgiendo. Ahorita vemos lo que está pasando en Níger, lo que está pasando en Benin, lo que está pasando en todo el continente africano. Y es como ese proceso, como que se van cayendo las gringolas y van viendo un continente tan rico como el africano, con tanta extensión de tierra tan rico, tan próspero, como 4 o 5 países de Europa han venido extrayendo toda su riqueza. Y para eso vemos, para muestra un botón, vemos lo que está pasando en África. Pero no es algo que viene de ahorita, si no vemos a Tomás Sankara, ¿entiendes? Cómo Tomás Sankara agarró la batuta y hablaba sobre esto. El compañero Gaddafi en algún momento también alzó sus banderas en contra del imperialismo y eso le costó la vida también. Pero entonces el África está en resistencia permanente desde 1490 que empezó el saqueo de África hasta la actualidad. Es una resistencia que no ha parado y en algún momento tiene que salir victoriosa. Yo creo que ahorita en la actualidad es dar los elementos claros y los elementos potenciales para que tengamos una África victoriosa en contra del imperialismo. Yo creo que lo mágico, una de las cosas mágico-religiosas que nos pasó con el rey Miguel es que nos abrió los ojos
a nosotros y al equipo de producción que salió el rodaje, de que nuestra historia no hemos contado ni un 5% de nuestra historia. Y nació una necesidad que para mí es hasta traumante, porque uno dice, nos faltarían miles de vidas para contar todas las cosas que pasaron aquí, pues. Nos faltarían miles de cámaras y miles de horas para contar todas las cosas que ocurrieron desde 1498 hasta el 2023. Creo que Miguel, la intención de Miguel fue mostrarlo y mostrarlo, pues, y sacarlo de la oscuridad que en la historiografía oficial lo tenía apartado, pero también un llamado a todos los productores audiovisuales que empecemos a buscar y a rescatar lo nuestro, nuestra resistencia. Si bien es cierto, Miguel nació como unitario, ahora se va a convertir en un seriado, donde vamos a abordar también a Guacamayo en Barlovento, donde se da el primer cumbe en el centro del país. Vamos a hablar sobre José Leonardo Chirino, vamos a hablar sobre Andrés Sote, un documental que está produciendo y escribiendo Jesús Chucho García, lo estoy dirigiendo yo por mi parte. Estamos trabajando en función de ir contando esas historias, pero también de las mujeres que no contamos a veces. A veces nosotros nos centramos en los hombres, pero las mujeres también, hay historias de resistencia de mujeres. Y los cumbes, una de las mayores vanguardias de resistencia en los cumbes eran las mujeres, o son las mujeres. Entonces, este es un primer... Miguel nos vino a quitar la gringola a nosotros de saber que la historia no es esa historia que nos contaban la historiografía oficial, sino que tenemos mucha historia que contar, muchísimos espacios. De hecho, ahorita que vine de Ocumare, estamos con un proyecto en Chuao, 5 compañeros afro que se unieron a la gesta independentista del Libertador. El Libertador pasa por Chuao y 5 compañeros afro le dicen a nuestro Libertador que se querían ir con él a la campaña del sur. Y salieron de Chuao para la campaña del sur, es decir, fueron a Quito, fueron a Bolivia, fueron todo lo que fue esa campaña. Es decir, cada pueblito de nuestro país, el más rincón inhóspito, desde el Amazonas hasta el Tamacuro, hasta Oriente, en Mérida, hay historias que contar. Hay historias que contar, hay historias de resistencia que contar, hay cosas que la oralidad tiene, hay desde los cantos para dormir a los niños hasta los cuentos tradicionales, hay historias de resistencia. Entonces, Miguel nos permitió eso. Miguel en esa búsqueda de Miguel hablamos hasta de gastronomía. ¿Por qué? Porque cuando estábamos desayunando, una compañera nos dio un pescado y nos dice, ¿tú sabes por qué ese pescado es en hoja de plátano? ¿Por qué? Porque los negros que estaban con Miguel no podían hacer fuego, porque los divisaban el humo. Entonces ellos enterraban el pescado con carbón en brasas en la tierra y después en la tarde iban a comer. Y eso dio un menú. Y eso es ya algo cotidiano en Nirgua, ese menú. Pero también los bollos pelones, porque dicen, ¿sabes por qué los bollos pelones son bollos pelones? Bueno, porque cuando el esclavizado no podía comer carne, entonces él agarraba la masa, la rellenaba con la carne y simulaba que estaba comiendo un bollo solo, un bollo pelón. Entonces la proteína estaba por dentro. Entonces era una forma desde la mínima resistencia. Nosotros hablamos de la resistencia intelectual, la resistencia pequeña, hasta la resistencia en armas, hasta esos procesos, los procesos del toque del tambor, los procesos de los trenzados en las niñas y en los varones también, donde te describían los mapas, por dónde entrar, por dónde salir. Todo eso lo conseguimos en Nirgua, pero es una historia que está ahí oculta, donde la historiografía oficial no quiere que entremos, y ese es el llamado, pues vamos a entrar y vamos a descubrir la historia que no nos han contado durante tanto tiempo. Yo siento que Chávez nos enseñó cuando llegó Chávez, yo creo que existían 2 formas de comunicar tradicionales. Chávez nos enseñó una vía de darle voz al que nunca había hablado. De hecho, nuestras experiencias en Vive, nuestras experiencias con las televisoras comunitarias, era que la gente buscara contar sus historias. Y vuelvo y te repito, desde lo gastronómico, que es parte de la resistencia, hasta lo armado.
Y eso nos lo enseñó Chávez. Y eso nos lo enseñó la nueva televisora que estábamos en ese momento gestando. Cuando empezamos a hablar de la resistencia, yo creo que tenemos una deuda histórica. Tenemos una deuda con nuestra historia. Y nosotros que somos creadores audiovisuales, está bien que hagamos producciones para vivir y para tener elementos de que nos reconozcan, ¿sabes? Eso no es satanizable o satanizador. Pero también que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que son esas cámaras, que son esas luces, que son estos elementos. También yo creo que tenemos que aportar, y nuestro granito de arena de aportar es contar la historia que nadie cuenta. Si nosotros decimos que somos revolucionarios, si nosotros decimos y nos damos golpe de pecho de que somos creadores de contenido, que hacemos esto, ¿no? Nosotros, nuestro aporte social, ¿cuál tiene que ser? No tiene que ir a hacer entrega cosas en un semáforo, es agarrar una cámara, meterse para nuestro llano, meterse para nuestras montañas y empezar a contar esa historia que la gente, como ya Chávez le dio la fuerza para que hable, ahora hay mucha gente que quiere hablar y que quiere contar su historia, que quiere contar su vivencia, que quiere contar todo. Entonces, bueno, vamos a poner estos elementos a mano de la gente que quiere narrar su historia, pues. Tanto en la ficción, como en lo documental, como en la animación, como en la música. Hay muchos elementos. Y Miguel, vuelvo y repito, nace la necesidad de documentarlo porque es eso, dice, esto es el lomito de nuestra historia, pues esto es lo más grande de lo que pasó 40 años después del desembarco de los primeros españoles acá. Entonces, ¿por qué no nos vamos a contar esa historia? Tenemos que empezar por ahí. ¿Tú vas desde dónde vas a comenzar a contar la historia? Desde la historia como nos cuentan, como nos la contó el Blanco, que de 1498 hasta 1700, hasta 1810 no existió la historia. No, yo creo que vamos a contar lo que no nos ha contado, pues, y por eso nace este proyecto en Miguel.